Que Dios les bendiga, amados hermanos. En este domingo vamos a dar la lección número 4 de la clase de bautismo, ¿verdad? Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por permitirnos, ¿verdad?, el privilegio de estar aquí impartiendo, compartiendo con ustedes esta clase. Señor, te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas que tú nos has permitido. Gracias, Señor, porque el día de hoy pudimos levantarnos, Señor. Gracias a tu misericordia que nos alcanza día tras día, Señor. Pedimos que tú tomes el control de esta clase, Señor, que seas tú en medio de nosotros, que nos abres la sabiduría, nos des entendimiento para comprender cada día más, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que la podamos poner en práctica. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, te pido que los guardes, Señor, y que los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado hermano. La lección de hoy, número 4, se titula El Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El objetivo de esta enseñanza, ¿verdad?, de esta lección es enseñar acerca del nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Lo revelan como el eterno Hijo de Dios. Amén. Que nosotros podamos ver que desde el nacimiento, la vida, el ministerio, su muerte, su resurrección, amén, lo revelan a Jesús como el eterno Hijo de Dios. Amén. Es importante que cada uno de nosotros comprendamos la persona y obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo es el centro del cristianismo. El cristianismo es más que una serie de ideologías, de enseñanzas, es un modo de vivir, ¿verdad?, centrado en el ejemplo de Jesucristo. Cristo mismo es el cristianismo, ¿verdad? No solo sus enseñanzas, Él es el fundador. Si quitamos a Cristo del cristianismo, no queda nada. Jesús es la vida de la fe cristiana. Amén. Como punto número 1, ¿verdad? Conozcamos a Jesús. Amén. Como punto A del punto número 1, para que lleguemos a ser como Él. Amén. Esta es la meta final de cada creyente. Amén. No quiere decir que en esta vida vamos a ser tan perfectos como Jesús, pero debemos estudiar su vida, sus enseñanzas, ¿verdad? Al estudiarlas podemos tener una buena idea de cómo llevar nuestra vida que agrada a Dios. Primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, versículo 5 al 6 dice: Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Debemos ver el ejemplo, la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros tratar de vivir, hacer nuestro mayor esfuerzo como Jesús. Amén. Como punto B del punto 1, Cristo es nuestro modelo perfecto para la vida. Y acá les vamos a poner un ejemplo. Las industrias, ¿verdad?, de cirugías estéticas hacen lo posible para hacer eh, estos implementos, ¿verdad?, a la perfección, ¿verdad? A aquellos implementos de siliconas que se usan para cirugías estéticas, ellos tratan de hacerla a la perfección y hay normas que ellos tienen que alcanzar, ¿verdad?, establecidas para que siempre se sigan esas normas y estos instrumentos sean diseñados de la mejor manera hasta llegar a la perfección. La vida de Jesús es nuestra norma de excelencia. Debemos esforzarnos por seguir su ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Al seguir sus pisadas, ¿verdad?, recibiremos una eterna recompensa de vida con Jesucristo. Amén. Como punto número 2, Hijo de Dios, deidad de Jesús. En la lección pasada hablamos de cómo Jesús forma parte de la Trinidad o deidad, ¿verdad? Jesús es Dios Hijo. Amén. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Nos dice así: El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, la obra del Hijo de Dios antes de la encarnación. Amén. Como punto A de este punto número 2, en el principio era el verbo. Amén.
El principio era el verbo. Esto significa claramente que Jesús es eterno. Jesús ha existido desde el principio, así como también existió Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y el verbo era con Dios. Significa que Jesús existe con Dios. Él forma parte de la eterna deidad. El verbo era con Dios Padre y sigue siéndolo todavía. Sé y el verbo era con Dios no quiere decir que Jesús es Dios Padre, sino que Jesús, ¿verdad? Que es Dios en esencia. Jesús es divino y posee todas las características de la deidad. Amén. Hay otros pasajes de la Biblia que señalan acerca de la deidad de Jesús. Amén. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 6, versículo 33, ¿verdad? Versículos 38 hasta el 62. Amén. Jesucristo es también el creador. Y como referencia tenemos a Juan capítulo 1, versículo 3. Amén. Jesucristo posee todas las características de la deidad. Amén. Como punto número 3, Hijo del Hombre, humanidad de Jesús. Jesús tenía una misión muy especial que cumplir aún antes de que fuera formado el mundo. Dios Padre había determinado que Jesús, Dios Hijo, vendría a la tierra y llegaría a ser, ¿verdad?, Hijo del Hombre. Jesús viviría, trabajaría, ministraría entre los hombres a fin de comprender sus problemas y proveer un camino para salvarlos de su pecado. Esto se hizo posible por la encarnación de Jesucristo. Amén. Como de este punto número 3 vamos a ver punto A, el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre de cada año celebramos un acontecimiento muy especial, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, pocos conocen el verdadero significado, amén, de este hecho. La Navidad representa el momento en que Dios tomó forma humana, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? En este siglo que vivimos y pues desde mucho antes, la Navidad, por lo menos para nosotros aquí en Panamá, más que todo la cultura que del panameño es que llega el 25 de diciembre, es el mes donde nosotros compramos, donde se pinta, se arregla casa, donde se compran regalos. No, no está mal que se haga esto, pero eso no es en realidad la esencia, ¿verdad?, de el 25 de diciembre, de la Navidad. Amén. La Navidad es un acontecimiento muy especial que es el nacimiento de Jesús. Representa ese momento en que Dios tomó forma humana, el acontecimiento, ¿verdad?, más grande de toda la historia. Tan importante es que se divide la historia en Dios. ¿Cuáles son esas? Antes de Cristo y después de Cristo. En el momento propicio Dios envió a su Hijo a la tierra como un niño, ¿verdad? Jesús experimentó humanidad desde el comienzo de Jesús, amén. Nació de una Virgen María, ¿verdad? ¿Qué pasó en el nacimiento de Jesús como prueba de que Él venía de Dios? Amén. Se aparecieron unos ángeles, ¿verdad?, a unos pastores y anunciaron su nacimiento, ¿verdad? Más tarde los magos dirigidos por las estrellas llegaron a adorar al niño Jesús, ¿verdad? Jesús fue un niño extraordinario, ¿verdad? Entonces, el nacimiento de Jesús es importante, ¿verdad?, para la vida de todos nosotros y es importante que nosotros podamos saber y aprender el verdadero significado del 25 de diciembre. ¿De qué representa pues la Navidad? Que representa ese momento que Dios tomó, que Jesús tomó, perdón, forma, amén, humana. Como punto B, Dios se hizo hombre. Hemos aprendido que encarnación quiere decir que Jesús tomó la forma de hombre, pero ¿qué significa en realidad? Así como es difícil, un poco difícil explicar acerca de la Trinidad, también lo es explicar la encarnación, aunque no es fácil de entender. Sabemos que Cristo sí se hizo hombre porque la palabra de Dios nos lo confirma. Amén. Y eso lo podemos ver como referencia en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, ¿verdad? Que, ¿de qué manera recalca el versículo 7 el gran cambio que tuvo lugar en la encarnación, ¿verdad? Algunas personas dicen que no es verdad, amén. Dicen que Jesús ya se hizo hombre, que ya no era Dios.
pero eso no es verdad. El nacimiento, ¿verdad? El ministerio, muerte y resurrección de Jesús prueban que también es Dios. En otras palabras, Jesús era a la vez perfecto Dios, amén, y el perfecto hombre unido en una persona. Jesús no se despojó de su poder divino cuando vino a la tierra, sino que su gloria divina cubrió de su humanidad terrenal. El poder de la deidad de Jesús existió en todo momento. Sin embargo, también fue un hombre en todo el sentido de la palabra. Es un gran misterio cómo lo es la Trinidad. Muchas veces no podemos entenderlo totalmente, pero fue así. Amén. Como punto B, propósito de la encarnación de Jesús. Amén. Para entender, eh, veremos lo que otro, para ver lo que otro está pasando, ¿verdad? Uno tiene que haber experimentado lo mismo, como dice el dicho, amén, que hay que meterse en los zapatos de otro para poderlo comprender, ¿verdad? Es precisamente lo que hizo Jesús cuando se hizo hombre, sintió el cómo ser humano, así nos mostró que es posible, amén, vivir una vida para Dios. Él fue un ejemplo que nosotros debemos seguir, amén. No se dice mucho de la niñez de Jesús. Todo lo que sabemos de la infancia nos lo habla en Lucas, capítulo 2, versículo 40 al 52. Sin embargo, estamos seguros de que Jesús creció como cualquier otro muchacho, cualquier otro niño de su tiempo. Amén. Jesús crecía física y mentalmente como cualquier otra persona, ¿verdad? Durante su vida terrenal, él supo lo que era tener hambre. Amén. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 2. También supo lo que es tener sed. Lo podemos ver en Juan capítulo 19, versículo 18. Amén. Su cuerpo se cansaba. Lo podemos ver en Juan capítulo 4, 6 y también en Mateo capítulo 8, versículo 24. Y experimentó la tristeza y el dolor. Lo podemos ver en capítulo de 11, versículo 35 de Juan. Todo esto prueba que Jesús en verdad tomó forma humana. Amén. Jesús no solo experimentó las mismas limitaciones físicas que tenemos nosotros, sino que también tuvo que enfrentarse a problemas espirituales. Jesús fue tentado a pecar como nosotros somos tentados, ¿verdad? Uno de los incidentes más conocidos eh, lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Amén. También en Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿verdad? Fue tentado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesús tomó forma humana por tres razones fundamentales. Una de ellas, experimentar nuestras tentaciones y mostrarnos cómo vencer. Dos, ser ejemplo de vida santa aún en el sufrimiento. Y tres, con sus sufrimientos ayudarnos a encontrar vida en Él mismo. Amén. Eso es importante. Jesús también pasó mucho tiempo en oración. Él sabía lo importante que era mantenerse en sintonía con Dios. Nosotros también debemos orar, amén, por la misma razón. La oración mantiene abierta la línea de comunicación entre Dios y nosotros. Al presentarle nuestras necesidades, Él nos habla. Amén. Punto número 4, ministerio de Jesús. Jesús tenía unos 30 años cuando inició su ministerio público. Poco antes, su primo Juan el Bautista había sido instruido por Dios para preparar el camino de Jesús. Juan el Bautista resumió el venidero ministerio de Jesús con una frase: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan sabía que uno mayor que él vendría a traer la salvación a toda la humanidad. Amén. Al comienzo del ministerio de su ministerio, Jesús dio otro ejemplo importante de seguir. Fue bautizado en agua. Amén. El bautismo de Jesús señaló el comienzo de su ministerio terrenal. El ministerio de Jesús duró solo 3 años, pero fue tiempo suficiente para poner en marcha su gran plan de salvación. Amén. De la vida eterna. No se cuenta mucho del primer año de ministerio de Jesús. Amén. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús enfrentó a Satanás en el desierto. Allí comprobó
su poder sobre la fuerza del mal. Poco después Jesús escogió un grupo especial que fueron los 12 discípulos. Amén. Más tarde Jesús obró su primer milagro en Canaán de Galilea, donde se convirtió el agua en vino en las fiestas de boda. Es importante entender que Jesús no obró milagros para impresionar a la gente, para hacer espectáculos, amén, o para hacerse popular, aunque así sucedió. En efecto, de hecho, se molestó cuando advirtió a la gente que lo seguían, amén, solo por ver espectáculos, amén. Los milagros de Jesús son una prueba firme de su deidad. Él es, en verdad, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. El segundo año de ministerio de Jesús le seguía una gran multitud al haber adquirido enorme popularidad. Amén. Jesús anunció formalmente que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Esto causó controversias entre las enseñanzas y los milagros de Jesús. Fue durante su segundo año, amén, de ministerio que Jesús reveló el principio del reino en su sermón del monte. En el tercer año de ministerio de Jesús, Jesús pasó por diversas tribulaciones. Los líderes, amén, religiosos judíos tenían celos de la popularidad de Jesús, además rechazaban totalmente la afirmación de que él era el Hijo de Dios. Amén. Ellos blasfemaban en contra, ¿verdad?, de Jesús. En los últimos meses de su ministerio, Jesús explicó lo que costaría ser discípulo suyo. Ya no era tan popular, muchos no estaban dispuestos a pagar el precio de seguirlo. Amén. Como punto número 5 y último punto, juicio, muerte y resurrección de Jesús. Amén. Los líderes religiosos judíos se unieron en contra de Jesús, ya no toleraban más lo que era el ministerio de Jesús. En su opinión, la única solución era la muerte. Amén. Ellos querían ver a Jesús muerto. Amén. Se hundieron en un complot, lo arrestaron, amén, en una noche. A empujones lo llevaron ante la corte de Caifás. El juicio fue en su totalidad ilegal. ¿Por qué fue ilegal? Primero porque no debieron haber llevado este juicio a cabo de noche. Segundo, los soldados golpearon a Jesús para que confesara, para que hablara. Amén. Tercero, trajeron a falsos testigos para testificar. Al final de este juicio ilegal, los judíos, amén, del Sanedrín, decidieron que Jesús debía morir, pero había un problema. La ley romana no permitía, amén, que el Sanedrín diera muerte a nadie, así que los judíos tuvieron que acudir a Pilato, amén, el gobernador romano, para llevar a cabo su plan. Pilato no quería ceder, ¿verdad?, a las demandas, pero al final él cayó, víctima de las manipulaciones de los judíos, y ordenó que Jesús fuese crucificado. Amén. Los enemigos de Jesús creyeron que la cruz significaba una derrota para Jesús, ya que él no les estorbaría más. Sin embargo, ellos se equivocaron, ¿verdad? La cruz fue el mayor triunfo de Jesús. El plan de salvación se cumplió. Amén. Jesús fue el sacrificio perfecto para expiar el pecado. Amén. Jesús fue el sacrificio perfecto, y así como la aplicación de la sangre del Cordero Pascual en el dintel de la puerta protegió de la muerte a los primogénitos de los judíos, así también la aplicación de la sangre derramada de Jesús en nuestra vida nos libra de la muerte eterna, amén, causada por el pecado. Pero la historia no termina en la cruz, amén. Jesús, aleluya, se levantó de la tumba. Este es el gran milagro del cristianismo. Servimos a un Señor, ¿verdad?, que vive, que resucitó, que está vivo. Amén. Y ahora que Jesús ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios Padre, siempre dispuesto a interceder por nuestras necesidades, ¿verdad? La línea de comunicación está siempre abierta. Podemos orar a Dios en cualquier momento y lugar. No solo se cumplió el plan divino de salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, sino que cuando Él regresó al cielo, amén, envió al Espíritu Santo para que fuese nuestra guía y consoladora, amén. Dios Espíritu, amén, Dios Espíritu Santo está con nosotros siempre, amén. Y esta es la lección
del día de hoy, ¿verdad? La importancia que nosotros podamos comprender, amén. Como les dije al inicio, el objetivo pues de la clase, enseñarles acerca del nacimiento, que el nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesús revelan que Él es el eterno Hijo de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición. Aquí abajo, al final del video, le voy a dejar la tarea de esta lección. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos, y gracias por participar, por tomarse el tiempo de participar y escuchar de la clase. Que el Señor me los bendiga.